Buenos días, yo soy el doctor Gustavo Cortese, soy médico de la sección Patología Mamaria de la División Ginecología del Hospital de Clínicas José de San Martín. En el día de hoy me voy a referir a la metodología diagnóstica y terapéutica del cáncer de mama. En lo que es la parte terapéutica voy a darles un pantallazo global de las distintas instancias de tratamiento, y otros disertantes en sucesivas clases van a ir profundizando cada uno de estos ítems. Una introducción acerca de la problemática de esta enfermedad. Sabemos que en nuestro país representa la principal causa de muerte por cáncer en la población femenina. En la Argentina, en el año 2018, se reportaron 21.538 nuevos casos de esta entidad, con una tasa de incidencia de 73 cada 100.000 mujeres año sucedido durante aquel año, constituyendo un tercio de los tumores en el sexo femenino. Como vemos, esta es una problemática muy importante, es un problema de salud pública muy importante, el cáncer de mama, a lo cual debemos estar atentos. Hay algunos aspectos que han mejorado en los últimos años la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes con esta enfermedad. ¿Cuáles son estos? Sin ningún lugar a dudas, el estudio de cribado, el estudio de screening en la población seleccionada, dando lugar a un diagnóstico precoz, ha mejorado sustancialmente las chances de sobrevida de esta enfermedad. La individualización y medidas preventivas en la población de riesgo, saber identificar qué pacientes tienen más riesgo de la población general, nos permite en esta población en particular comenzar el screening en edades más tempranas, o acortar los tiempos de screening, o poner en marcha mecanismos de prevención más o menos agresivos, como puede ser la quimioprevención con tamoxifeno, contra el oxifeno, o procedimientos quirúrgicos para disminuir el riesgo de que estas pacientes padezcan cáncer de mama. La identificación de esta enfermedad como una entidad sistémica y el advenimiento de los tratamientos adyuvantes. Todos sabemos que hace algún tiempo el tratamiento del cáncer de mama era quirúrgico, y frente al fracaso del tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que se intentaba? Más cirugía, o sea, realizar cirugías más mutilantes, la vieja mastectomía radical, las mastectomías radicales en más. Y después se vio que el verdadero problema era que esta era una entidad sistémica desde el inicio de la enfermedad, y que casi todas las pacientes afectadas por cáncer de mama deben ser consideradas como una entidad sistémica, y que como tal amerita un tratamiento adyuvante complementario luego del tratamiento locorregional. La identificación de blancos moleculares específicos que nos han permitido hacer tratamientos dirigidos contra determinados blancos moleculares, de esta forma tener tratamientos más efectivos frente a determinadas entidades, disminuir el riesgo de efectos adversos por quimioterapia. El desarrollo de plataformas genéticas tumorales que brindan información pronóstica y predictiva, como ser el Oncotype, el MammaPrint, el EndoPredict, entre otras. Sobre todo esto se utiliza en tumores hormonosensibles, y esto nos ha permitido identificar en forma certera qué pacientes con tumores hormonosensibles se mejorarían con el agregado de quimioterapia. Lo cual nos ha permitido, por un lado, en aquellas pacientes que antes considerábamos de alto riesgo, disminuirle la indicación de quimioterapia y evitar efectos adversos inútilmente. Y por otro lado, también lo que ha sucedido es lo inverso: tumores que desde el punto de vista de factores pronósticos clásicos no tenían identificación de quimioterapia, con el advenimiento de estas plataformas genéticas hemos visto que algunos de estos tumores con factores pronósticos clásicos benevolentes en realidad se benefician con el agregado de quimioterapia. Detección precoz del cáncer de mama o detección temprana del cáncer de mama. En nuestro país, el Instituto Nacional del Cáncer
plantea la siguiente recomendación. Se recomienda a todas las mujeres de entre 50 a 69 años se realicen al menos una mamografía cada 2 años junto con el examen físico de las mamas por parte de un profesional de la salud. Tanto las mujeres menores de 50 años como las mayores de 69 deben consultar con el médico acerca de la conveniencia de hacer o no una mamografía. Como vemos, esta es la recomendación del Instituto Nacional del Cáncer. En general, en nuestro medio, hace mucho tiempo que venimos haciendo mamografías a partir de los 40 años, comenzamos el screening mamográfico, recomendamos a las pacientes ya desde la mayoría de edad, aproximadamente de los 18 o 20 años, concurrir al ginecólogo en forma anual, a efectuarse el papanicolau, la colposcopía y junto con estos estudios el examen clínico de las mamas. Y en algunos casos es verdad que realizamos mamografía antes de los 40 años y muchas veces se recomienda antes de los 40 años hacer una mamografía, sobre todo en pacientes que han postergado su maternidad, y por ahí vemos pacientes de 35 o 36 años que van a empezar la búsqueda de un embarazo o que van a hacer algún tratamiento de fertilidad. Y bueno, y en estas pacientes personalmente considero que sería beneficioso realizar una mamografía antes de los 40 años. Como vemos, es una cuestión muy individualizada. Esto es para la población general y les repito un concepto que probablemente lo hayan escuchado en otras clases. En la población que se considera genéticamente de riesgo, el screening comienza antes y no solamente con mamografía, sino que muchas veces sería prudente agregar otros métodos diagnósticos como ser la resonancia. Buena parte de las pacientes con mamas densas dentro del screening mamográfico después van a requerir una ecografía como complemento del estudio mamográfico. ¿Cuál es la metodología diagnóstica que utilizamos usualmente para el diagnóstico del cáncer? Frente a un nódulo palpable sospechoso, que es aquel nódulo de superficie irregular, duropétrea, bordes poco definidos, que hace cuerpo con la glándula mamaria, que puede producir retracción cutánea o que puede producir nódulos satélites o estar fijo a los planos profundos, ante una imagen BI-RADS 4 o 5 y en determinadas circunstancias también un nódulo BI-RADS 3 o la presencia de enopatías supra o infraclaviculares. En estas son las circunstancias, se quiere, de sospecha. Con respecto al nódulo BI-RADS 3, no nos tenemos que olvidar que el nódulo palpable sospechoso es como se presenta la gran mayoría de las veces en la clínica el cáncer de mama. Pero hemos visto en determinadas circunstancias pacientes añosas que el cáncer de mama se presenta como un nódulo palpable, subdérmico, de aspecto inocente, que le hacemos una ecografía y aparece un nódulo de bordes regulares, sólido, que no estaba presente previamente. Y bueno, y hay circunstancias en las cuales están las formas especiales del cáncer de mama y que no necesariamente se va a presentar como el nódulo característico que mencioné previamente. Por eso es importante que tengamos en cuenta el criterio clínico. El algoritmo nos sirve para guiarnos, pero muchas veces tenemos que seguir un criterio clínico. El BI-RADS muchas veces se discutió si es exclusivamente para lesiones subclínicas o también para lesiones clínicas. Entonces, estemos atentos que a veces el cáncer de mama se puede presentar en formas especiales como un nódulo de aspecto más inocente de aquel nódulo palpable sospechoso característico. Frente a estas circunstancias, lo que hacemos es una expulsión histológica guiada según corresponda, guiada clínicamente, bajo guía estereotáxica en aquellas lesiones que tienen traducción mamográfica y no tienen traducción
ecográfica, o una punción histológica guiada ecográficamente en aquellas situaciones en las cuales esta imagen sospechosa tiene traducción ecográfica, ya sea ecográfica en forma aislada o mamográfica y ecográfica. No nos tenemos que olvidar que en las pacientes con mamas densas, aproximadamente un 10% de los tumores van a tener traducción ecográfica y no van a tener traducción mamográfica. Por eso es importante, frente a la presencia de mamas densas, en el cribado, además de efectuar mamografía, efectuar ecografía. Frente a esta situación también solicitamos el estudio histopatológico y el panel molecular, por supuesto si el resultado de la punción fue positiva, y tenemos que estar atentos frente al resultado de una punción histológica con un resultado negativo. Es muy importante la comunicación con el médico imagenólogo y evaluar si esta punción histológica negativa se correlaciona con la imagen. Por plantearles un ejemplo, sabemos que la adenosis esclerosante nos puede dar una imagen que plantee mayor o menor sospecha con bordes poco definidos y demás. Entonces, frente a una adenosis esclerosante que el resultado de la punción histológica sea negativo y informe adenosis esclerosante, bueno, no nos puede plantear mayor duda. Pero, por ejemplo, si tenemos un nódulo sospechoso y el resultado de la punción histológica o mismo microcalcificaciones y el resultado de la punción histológica dice glándula mamaria típica y no manifiesta ninguna patología que pueda dar ese tipo de imagen, tenemos que estar atentos a que puede ser una posible disociación imagenológica y anatomopatológica, y en tal caso o repunzar a la paciente o proceder a la biopsia quirúrgica. Si da positivo, procedemos con el tratamiento y la estadificación. Desde el punto de vista de la estadificación del tumor primario, la estadificación del cáncer de mama básicamente es clínica, con una estadificación final anatomopatológica, con el agregado de, como vamos a ver más adelante, el ganglio centinela. Y vamos a ver que a esta estadificación clínica o anatómica, convencional, clásica, el nuevo TNM le ha agregado parámetros histopatológicos y de biología molecular, antes de arribar a lo que sería la estadificación pronóstica. Entonces tenemos una estadificación clínica, una estadificación pronóstica y después vamos a tener una estadificación postoperatoria con el resultado del ganglio centinela. Con respecto al tumor primario, lo que es el TNM, el T, el TX significa un tumor cuyo tamaño no es evaluable. Por ejemplo, si una paciente concurre a nuestra consulta ya habiendo sido operada del tumor primario. T0 es una paciente con patología, por ejemplo, ganglionar positiva y en donde no se ha evidenciado en la clínica un tumor primario. Hace ya algunos años que el TNM acepta como un complemento de la clínica el ultrasonido. Si bien la estadificación es clínica o anatómica, se permite el auxilio ecográfico. El TIS es el tumor in situ. El T1 es aquel tumor que mide menos de 2 centímetros en su diámetro mayor. El T2 es aquel que mide entre 2 a 5 centímetros. Y el T3 es aquel mayor de 5 centímetros. Por otro lado tenemos los T4, que son aquellos tumores fijos a la pared torácica, el T4A, el T4B, que es aquel que compromete la piel, ya sea con úlcera, nódulos dérmicos, edema, fijeza. Un punto de atención, que es un error frecuente, la retracción cutánea no se considera infiltración de la piel. Es simplemente por compromiso de los ligamentos de Cooper y tracción del ligamento de Cooper en profundidad, sin que sea superficial ni fijo a la piel. Eso no se considera
compromiso de piel. En este slide faltaría, junto con el edema, también lo que se llama piel de naranja o el eritema de la piel, que ya sería lo que llamamos tumor inflamatorio, como vamos a ver más adelante. T4C es la presencia de las ambas previas, cuando el nódulo está fijo a la pared torácica y además tiene compromiso dérmico, y el T4D es aquel tumor inflamatorio en donde hay procesos flogósicos de eritema, edema de piel. El N, o sea, el compromiso clínico ganglionar. La estratificación ganglionar regional sería CN, y CNX es cuando clínicamente y ecográficamente los ganglios regionales no son evaluables. Por ejemplo, una paciente que previamente fue sometida a tratamiento quirúrgico con una linfadenectomía ganglionar axilar. El CN0 es sin evidencia clínica ni imágenes de adenopatías. El CN1 es la presencia de el ganglio móvil. El CN2 es cuando hay conglomerados ganglionares axilares fijos, está descrito como nivel 1 y 2, o sea, ganglios bajos. El CN2B es cuando hay metástasis en la cadena mamaria interna, ipsilateral, sin compromiso ganglionar axilar. Realmente es muy raro que se objetive compromiso en la cadena mamaria interna, y más sin compromiso ganglionar axilar. CN3 es cuando hay presencia de metástasis ganglionares infraclaviculares homolaterales. El N3B es con metástasis en la cadena mamaria interna y axilares en niveles 1 y 2. El CN3C es con metástasis infra y supraclavicular ipsilateral. Bueno, acá como vemos, al T y al N clínico, en la biopsia, en la histología, se le agrega el grado histológico según el score de Nottingham. Bueno, esto es, yo creo que no es necesario que esto lo sepamos de memoria, siempre vamos a tener que recurrir a algún tipo de machete para conocer la estadificación en estadios. La necesitábamos cuando teníamos nada más que el anatómico, imagínense ahora con todo este panorama. Pero, por ejemplo, quiero que ustedes se fijen en lo que sería un T1, N0, M0, G1, con receptores hormonales positivos, sería un estadio 1A. Y el mismo tumor con un G2 triple negativo, si vemos más abajo, G2 con HER2-Neu negativo, receptor de estrógeno negativo y receptor de progesterona negativo, es un estadio 1B. Y también la trascendencia que le da al receptor de progesterona, receptor de estrógeno positivo y progesterona negativo, también lo considera 1B. Y así vemos cómo esta nueva clasificación de TNM ha ayornado un factor pronóstico agregándole lo molecular. En realidad, a ciencia cierta, el TNM en mama no lo venimos usando demasiado, porque en realidad lo que antes realmente nos importaba, más allá de la estadificación clínica, muchas veces lo que tenía más peso era la molecular. Frente a esto es que se le agrega lo molecular a lo anatómico. Pero realmente lo han hecho demasiado complejo. Si vemos en la columna de nuestra derecha, por ejemplo, un tumor, un T1N2 M0 G1 con receptores hormonales positivos, lo considera un estadio 2A, y el mismo tumor triple negativo G3 pasa a ser un 3C desde el punto de vista pronóstico. Una cosa importante, de esto se pueden fijar, hay aplicaciones para el celular.
donde uno carga el tamaño tumoral, el compromiso de los ganglios y los factores moleculares, y la misma aplicación les tira el estadio pronóstico. Un poquito más de lo mismo. Procedemos entonces a lo que es la estadificación clínica y nuestro manejo inicial, de qué estudios le pedimos. El estadio 1 en general es el T1N0. Entonces, como en el resto de la economía, cuando tenemos un tumor no muy grande y sin compromiso en la primera escala ganglionar que le corresponde, es estadio 1. Después, estadio 2A va a ser aquel tumor que no es T3, que no es de los más grandes, con compromiso ganglionar axilar. O un T2, o sea, la escala que le sigue en términos de tamaño, con axila positiva o axila negativa. Y como vemos, el estadio 2B es el T2N1 o el T3N1. El estadio 3A es el T3N0M0, o sea, los tumores muy grandes o los más grandes de la estratificación del T clínico, con ausencia de compromiso ganglionar en la primera escala, se consideran en general el estadio 3. Y en general el estadio 3B, que como vamos a ver más adelante, en líneas generales son aquellos tumores que consideramos localmente avanzados, en general, como en el resto de la economía, van a ser aquellos tumores grandes con axila o con la primera estación ganglionar que le corresponde comprometida, o con aquellos tumores localmente avanzados con, en nuestro caso en mama, sería compromiso de piel, compromiso de pared torácica, ambos, o con un compromiso regional importante, como ser el N3, aquellas pacientes que tienen un conglomerado ganglionar, o aquellas pacientes con cualquier tamaño tumoral que tienen ganglios en la fosa supra, infraclavicular o cadena mamaria interna. ¿Cuáles son los pasos diagnósticos que seguimos frente a la paciente con cáncer de mama? Por supuesto, historia clínica, un examen físico, mamografía y ecografía, en general ya lo tienen previamente, antes de la punción. En algunos casos efectuamos resonancia magnética nuclear con gadolinium, si las mamas son muy densas. Si los tumores costaron identificarlo por la metodología diagnóstica habitual, cosa que puede suceder en los tumores lobulillares. En general, nuestro medio no es mandatorio hacer una resonancia a todas las pacientes afectadas por cáncer de mama. Efectuamos un laboratorio completo, estudio anatomopatológico, por supuesto con panel molecular, revisión de los preparados en consulta cuando las pacientes fueron biopsiadas en otro centro. Si la paciente tiene criterio de riesgo para cáncer heredofamiliar, solicitamos asesoramiento genético. Si la paciente es premenopáusica, solicitamos evaluación y asesoramiento por sus deseos de fertilidad, evaluación psicoprofiláctica. Y para los estadios 1 hasta el estadio 2B, en general, solo se considera solicitar estudios adicionales para descartar metástasis si hay signos y síntomas que lo justifiquen. Si no, en general, hasta el estadio 2B, no estaría indicado solicitar estudios como ser centellograma óseo, tomografía de tórax o de abdomen. Pedimos centellograma óseo si la fosfatasa alcalina está elevada o si hay dolores óseos. TAC de tórax y de abdomen superior si corresponde. En general, recuerden que entonces en aquellos tumores que no son mayores de 5 centímetros con axila negativa, no es mandatorio solicitar estudios sistémicos previo a iniciar el tratamiento quirúrgico. Esto es discutible antes de un tratamiento sistémico primario. Metodología terapéutica del cáncer de mama. Me voy a referir primero a los estadios iniciales. Como nosotros sabemos, hay 3 áreas a contemplar en el tratamiento del cáncer de mama. Un área local, que es el tratamiento del tumor primario. Un tratamiento regional, que es el tratamiento de la axila. Y como les dije previamente,
evaluamos un tratamiento sistémico para evitar la recaída. El tratamiento local es el tratamiento del tumor primario. En general, la cirugía es el primer gesto terapéutico en los tumores iniciales, en los tumores tempranos. En tumores únicos, menores de 3 centímetros, o en tumores múltiples, pero que están próximos entre sí, en general se define como a menores de 4 centímetros, se puede efectuar la resección del tumor con márgenes libres, lo que nosotros llamamos una cuadrantectomía. A veces, si el tumor lo permite, pueden ser tumores, si el volumen mamario en relación al tamaño tumoral lo permite, se puede hacer cirugía conservadora en tumores más grandes de 3 centímetros. Lo más importante es la resección amplia del tumor con margen de tejido sano. En tumores más grandes o múltiples más separados, hacemos lo que se llama la mastectomía radical modificada. Esto es la extirpación de la glándula mamaria con la cubierta cutánea, con la extirpación del complejo areola-pezón y también el tratamiento de los ganglios axilares. Hoy tenemos circunstancias de mastectomías en menos, lo que se llama la mastectomía conservadora, con técnicas oncoplásticas, en donde podemos preservar la piel, en algunos casos se puede preservar también el complejo areola-pezón y proceder a una reconstrucción plástica simultánea. La mastectomía radical modificada clásica era la mastectomía con la linfadenectomía ganglionar axilar en sus 3 niveles. Después muchos centros empezaron a hacer linfadenectomía en el tumor, en los niveles 1 y 2. Y hoy hacemos mastectomías y el tratamiento de la axila es con ganglio centinela en aquellas pacientes que la axila no está comprometida, como vamos a ver más adelante. En tumores grandes y que no son pasibles de cirugía conservadora por el tamaño, podemos hacer lo que se llama tratamiento sistémico primario. Esto es, comenzar con el tratamiento sistémico, ya sea quimioterapia u hormonoterapia, y después operar y favorecemos la realización de un tratamiento menos mutilante. Con respecto al tratamiento regional, el tratamiento de la axila, en general lo que hacemos es la resección de los ganglios axilares, lo que era la linfanectomía ganglionar axilar, era lo que usualmente se hacía. Y esto tiene 2 criterios. Un criterio terapéutico, que es disminuir la carga tumoral al resecar focos potencialmente tumorales. Y por otro lado, tenía un criterio diagnóstico, conocer el estado ganglionar axilar, que era el factor pronóstico más importante. Después se vio que el criterio terapéutico de la linfadenectomía se comenzó a discutir, porque igualmente uno con el bisturí no saca el último ganglio comprometido, y el criterio diagnóstico de la linfadenectomía ganglionar axilar fue suplantado por la biopsia del ganglio centinela en pacientes que son N0 en la estadificación inicial. Como todos sabemos, el ganglio centinela es una técnica que en mama se viene utilizando hace bastante tiempo. Inicialmente fue descrito por un cirujano de origen paraguayo, el doctor Cabañas, en la década del 60 o 70 fue en cáncer de pene. Y después más adelante el doctor Morton lo describió en Estados Unidos para el melanoma. Desde el punto de vista sistémico, lo que hacemos es el tratamiento preventivo de la recaída sistémica. El reconocimiento de esta enfermedad como una entidad sistémica en los estadios iniciales, como les comenté previamente, constituyó uno de los principales pilares en la mejora. Como vimos previamente, el tratamiento inicial de los tumores iniciales es el tratamiento quirúrgico, pero el advenimiento y el conocimiento de la biología molecular ha hecho que el tratamiento inicial del cáncer de mama haya cambiado en estos tumores no grandes.
Entonces el tratamiento local y el tratamiento regional se va a ver afectado por el conocimiento de la tipificación molecular del tumor. Tenemos entonces que determinados tipos moleculares tumorales, aunque sean resecables inicialmente por el pequeño tamaño, son inicialmente tratados con tratamiento sistémico. Y estos son los tumores HER2 positivos y los triple negativos. En general, lo que nosotros hacemos es extrapolar lo que sería el tratamiento adyuvante a tratamiento primario. Entonces, si una paciente con un nódulo mayor de 1 centímetro es HER2 positivo y a esa paciente nosotros le haríamos quimioterapia con terapéutica anti-HER2/neu con trastuzumab, con el agregado o no de pertuzumab, bueno, este tratamiento primario lo hacemos al inicio. ¿Cuál es la ventaja? Sabemos, como vamos a ver más adelante, que muchos trabajos no demostraron beneficios en la quimioterapia neoadyuvante versus adyuvante en términos de sobrevida global, salvo si conseguimos que el tumor tenga una respuesta patológica completa. En los casos de los tumores HER2 positivos y triple negativos que tienen una alta sensibilidad a la quimioterapia y a los tratamientos anti-HER2, por supuesto los HER2 positivos, aquellos tumores que tienen respuesta patológica completa en el tratamiento sistémico primario, le podemos decir que el pronóstico ha mejorado considerablemente con respecto a si este tratamiento lo haría después. Y por otro lado, esta estrategia también nos sirve para valorar la respuesta al tratamiento preventivo de la recaída sistémica, porque tengo el tumor puesto para valorar la respuesta al tratamiento. Como les dije previamente, en los tumores de tipo triple negativos hacemos quimioterapia. Lineamientos generales del tratamiento sistémico. Tenemos varias opciones de tratamiento sistémico adyuvante después de la cirugía según los marcadores tumorales. Entonces tenemos aquellas pacientes que tienen receptores hormonales positivos, en general son tratados con hormonoterapia, es la terapia blanco dirigida para el tumor hormonosensible. Algunos tumores, aunque tengan receptores hormonales positivos, se van a beneficiar con el agregado de quimioterapia. ¿Y cuáles son estos? Aquellos tumores que además de tener receptores hormonales positivos son HER2/neu positivos, aquellos tumores con receptores hormonales positivos que tienen factores pronósticos clínicos o clásicos adversos, como ser axila positiva o axila negativa en determinadas circunstancias, como ser un tumor mayor de 3 centímetros, si en la estadificación clínica tiene un grado histológico o un grado mitótico o un grado nuclear 3, si tiene invasión linfovascular o invasión linfática, si tiene invasión perineuronal o si la paciente que lo porta tiene menos de 35 años. Estas pacientes, aunque sean receptores hormonales positivos, aunque tengan tumores iniciales, requieren el agregado de quimioterapia además de la hormonoterapia. Los tumores con receptores hormonales positivos y que además son HER2 positivos van a requerir, luego del tratamiento quirúrgico, quimioterapia terapéutica anti-HER2 como coadyuvante de tratamiento quirúrgico. Ahora bien, todo el tema de los tumores hormonosensibles, HER2/neu negativos, con axila negativa o en determinadas circunstancias axila positiva hasta 3 ganglios, se modifica el agregado de quimioterapia o no con el advenimiento, si nosotros dispusiéramos, de las diversas plataformas genómicas. Una paciente HER2 negativa con receptores hormonales positivos, con factores clínicos adversos, recuerden, HER2 negativo, puede no recibir quimioterapia si la plataforma genómica indica que es un tumor de bajo riesgo. En los tumores HER2/neu positivos, receptores hormonales negativos, en estas pacientes se impone como adyuvante el tratamiento con quimioterapia más anti-HER2/neu con trastuzumab o eventualmente con pertuzumab.
Y en los tumores de triple negativo, la única herramienta adyuvante que tenemos es la quimioterapia. Cáncer de mama localmente avanzado. Definición. Usualmente en nuestro medio es sinónimo de estadio 3 o tumor no resecable, o sea, un T3N1M0, o sea, tumor mayor de 5 centímetros con axila positiva, el famoso T4 ABCD con cualquier N o M, que es el tumor fijo a la pared torácica, fijo o con compromiso en la piel, con ambos compromisos, o el tumor de tipo inflamatorio, o el tumor que tiene un conglomerado ganglionar axilar en fosa supra e infraclavicular o en cadena mamaria interna. Internacionalmente, si nosotros buscamos cáncer de mama localmente avanzado, es aquel no pasible de tratamiento quirúrgico conservador inicial. ¿Cuál es el manejo inicial del cáncer de mama localmente avanzado? Obtención de material para histopatología y panel molecular, el laboratorio, todo similar a lo anterior. Pero en estas pacientes sí es mandatorio descartar la enfermedad sistémica. Entonces hacemos tomografía, centellograma óseo, el asesoramiento genético igual que en el caso anterior, todo igual en el caso anterior, salvo que en estos casos es mandatorio descartar metástasis a distancia. Y procedemos a lo que llamamos tratamiento sistémico primario. ¿Cuáles son los lineamientos generales del tratamiento sistémico primario o principios que tenemos que conocer? Que en estudios aleatorizados demostraron, como les comenté previamente, resultados similares en términos de sobrevida global con el tratamiento sistémico neoadyuvante versus el adyuvante. El tratamiento sistémico primario puede ser que un tumor previamente inoperable o aumentar las posibilidades de cirugías conservadoras. El tratamiento sistémico primario nos permite evaluar individualmente en cada paciente la respuesta al tratamiento. La respuesta patológica completa se asocia a una importante mejora en la sobrevida global, especialmente en tumores de triple negativos, un poco menor en los HER2/neu positivos y menos en los tumores de tipo luminares. En general, se utilizan los mismos esquemas utilizados en adyuvancia. Se puede considerar la utilización de tratamiento hormonal neoadyuvante de acuerdo a comorbilidades o a tumores que sean altamente hormonosensibles. En general, esto es en posmenopáusicas. En tumores HER2/neu positivos, la terapéutica con trastuzumab debe ser administrada al menos durante 9 semanas preoperatorias. Se agrega el pertuzumab al trastuzumab en pacientes con tumores T2 o superiores o con compromiso ganglionar axilar. Y realizamos un minucioso control clínico de la evolución del tamaño durante el tratamiento sistémico primario. Estas pacientes, después de completado el tratamiento sistémico primario, una vez que se obtuvo la máxima respuesta, en el caso del tratamiento hormonal, se procede a seguir con el tratamiento quirúrgico, como en el caso de los tumores, iniciales. Todo esto va a ser ampliado en futuras clases por otros disertantes, en donde se va a dar en forma más amplia el algoritmo terapéutico del cáncer de mama. Les agradezco mucho la atención de ustedes. Este es mi mail, cualquier duda que tengan me pueden escribir y muchas gracias.